el día en que los samuráis decidieron el destino de Japón. La bruma cubría los valles de Sekigahara como un velo de muerte. Era el amanecer del 21 de octubre de 1600, y más de 160.000 samuráis se preparaban para librar la batalla más grande en la historia del Japón feudal. A un lado del campo de batalla, las fuerzas de Tokugawa Ieyasu, el señor de guerra más poderoso de la época, formaban una línea imponente. Más de 75.000 hombres, entre samuráis veteranos y soldados reclutados de todas las provincias leales, estaban listos para luchar bajo el emblema del futuro Shun. Su estandarte ondeaba con orgullo, justicia y orden. Al otro lado, el ejército de la coalición occidental, comandado por Ishida Mitsunari, esperaba en la niebla con un número similar de guerreros. Representaban a los últimos leales a la familia Toyotomi, la casa que unificó Japón bajo el liderazgo de Toyotomi Hideyoshi, el gran conquistador que había muerto solo 2 años antes. Aunque numéricamente igualados, los soldados de Mitsunari estaban divididos por alianzas inestables y traiciones ocultas. Sekigahara no sería solo una batalla. Sería el destino de una nación. El inicio del conflicto. Las primeras flechas cortaron el aire antes de que el sol saliera completamente. El choque de los ejércitos fue brutal. Miles de samuráis corrieron por los campos embarrados, sus katanas brillando bajo la luz del amanecer. El estruendo de las naginatas chocando con las armaduras y el estruendo de los arcabuces hacía retumbar el valle. En medio de la refriega, los generales más importantes del país luchaban por el control. Honda Tadakatsu, el legendario guerrero de Tokugawa, avanzaba como una tormenta, invulnerable en su armadura decorada con cuernos de ciervo. Al otro lado, Shima Sakon, el brillante estratega de Mitsunari, dirigía ataques devastadores contra las líneas enemigas. Las filas de Tokugawa resistieron, pero la batalla era incierta. Entonces, el destino intervino. La traición que decidió el futuro de Japón. El ejército de Mitsunari contaba con refuerzos clave, los clanes Kobayakawa, Kikkawa y Imri. Pero estos samuráis, en secreto, dudaban de su lealtad. Tokugawa Ieyasu había enviado mensajes en la víspera de la batalla, ofreciéndoles riqueza y poder si cambiaban de bando. Por horas, Kobayakawa Hideaki, que comandaba 15.000 hombres en la colina de Matsuo, se mantuvo inmóvil. ¿Luchar por la lealtad o por la supervivencia? Ieyasu, impaciente, ordenó disparar los cañones contra la colina donde estaba Kobayakawa. Era una advertencia, o atacaban, o serían destruidos. Entonces ocurrió lo impensable. Kobayakawa y sus hombres cargaron contra sus propios aliados. La coalición occidental, sorprendida por la traición, colapsó. El ejército de Mitsunari fue destrozado. Sus generales fueron abatidos uno por uno, y los samuráis restantes intentaron huir por los bosques de Sekigahara. Antes del atardecer, la batalla había terminado. Tokugawa Ieyasu se alzaba como el amo absoluto de Japón. El nacimiento del shogunato Tokugawa. Días después, Mitsunari fue capturado. Fue llevado a Kioto y ejecutado como un criminal. Otros líderes de la coalición occidental fueron obligados a cometer seppuku y sus clanes fueron disueltos. Con Sekigahara ganada, Tokugawa Ieyasu se proclamó Shun en 1603, iniciando un gobierno militar que duraría más de 250 años. Japón cerró sus puertas al mundo y entró en la era Edo, una época de paz, cultura y desarrollo, pero también de aislamiento y estrictas leyes feudales. Los samuráis habían luchado por la gloria, pero solo uno se quedó con el poder. Sekigahara fue la batalla que definió el futuro de Japón. Y los ecos de las espadas aún resuenan en la historia. El último ocaso de los Toyotomi. El ocaso teñía de rojo los jardines del castillo de Saka, reflejando la agonía de una era. Dentro de los muros de la imponente fortaleza, Ishida Mitsunari observaba el cielo con el ceño fruncido. Sabía que la tormenta se acercaba. Era el año 1598 y el gran señor de Japón, Toyotomi Hideyoshi, estaba muriendo. Aquel que había unificado la nación tras años de guerra se encontraba postrado en su lecho, con la fiebre devorando su cuerpo como un fuego inextinguible. Los médicos y monjes se turnaban para rezar, pero la realidad era innegable, el más grande de los daimios estaba a punto de desaparecer.
A su lado, su pequeño hijo, Toyotomi Hideyori, de tan solo 5 años, jugaba inocentemente con una figura de madera. No comprendía que, en el momento en que su padre cerrara los ojos por última vez, el destino de su familia estaría sellado. Los buitres ya rodeaban el cadáver aún tibio de Hideyoshi. La alianza frágil. En un intento desesperado por preservar su legado, Hideyoshi había dejado su reino en manos de un consejo de 5 regentes. Se suponía que gobernarían juntos hasta que Hideyori alcanzara la madurez. Pero todos sabían que aquello era una ilusión. Entre ellos estaba Tokugawa Ieyasu, el más astuto de los daimios. De expresión serena y mirada calculadora, ya estaba moviendo sus piezas en el tablero del poder. No tenía intención de servir a un niño. Mitsunari lo sabía. Lo odiaba. Para él, la lealtad a la familia Toyotomi era inquebrantable. No luchaba por ambición, sino por honor. Pero la mayoría de los samuráis no pensaban como él. En los pasillos de los castillos y en los oscuros rincones de los feudos, los señores de la guerra murmuraban en secreto. Ieyasu es el futuro. Hideyori es solo un niño. El equilibrio se rompió apenas Hideyoshi dejó de respirar. El pacto roto. La traición comenzó en las sombras. Ieyasu, en lugar de proteger el legado de Toyotomi, empezó a formar alianzas con poderosos daimios. Los clanes de Date, Maeda y Hosokawa se unieron a él en secreto, seducidos por su promesa de estabilidad y poder. Mitsunari intentó actuar rápido. Reunió a los leales al antiguo régimen y denunció a Ieyasu ante el consejo. Pero nadie lo escuchó. Para muchos, él no era más que un estratega sin ejército propio. No era samurái de sangre. No tenía tierras. Solo tenía su fe en la causa. Las palabras no bastaron. En el verano de 1600, Mitsunari hizo lo único que le quedaba, declarar la guerra. Los seguidores de Toyotomi se unieron a él. Los poderosos clanes Uesugi, Mri y Chimazu prometieron levantar sus espadas contra Tokugawa. Japón estaba nuevamente dividido. Ambos bandos comenzaron a marchar. El destino los esperaba en un valle cubierto de niebla, Sekigahara. El fin del viejo Japón. Con su victoria, Tokugawa Ieyasu consolidó su poder y, en 1603, se proclamó Shun, estableciendo el shogunato Tokugawa, el régimen que gobernaría Japón durante los siguientes más de 250 años. Bajo su mando, el país entró en una era de paz forzada. Los samuráis, que alguna vez vivieron por la espada y la guerra, fueron reducidos a burócratas y sirvientes. Se les prohibió pelear, se les ordenó someterse a estrictas reglas de conducta y lealtad. Aquellos que alguna vez lucharon por honor y gloria, ahora solo podían recordar los días en que el rugido de la batalla definía su existencia. El código del Bushid no desapareció, pero su significado cambió. Los tiempos de los grandes ejércitos de samuráis habían terminado. El Japón feudal se cerró al mundo, y la guerra que había moldeado la nación quedó en las historias de los ancianos y en las cicatrices de los sobrevivientes. Pero entre las sombras, en los corazones de aquellos que recordaban la era dorada de los guerreros, la pregunta siempre permaneció. ¿Había sido la paz un precio demasiado alto para pagar?